Es un cuerno. XD, bueno sé que estuve muy ausente pero luego digo el por qué, pero bueno hoy vamos a ver, yo en Naruto, así que nada por favor esclavo púchale play. Esclavo. Ok. En la mente del esclavo. Qué raro que no me insulto. Lo decía raro. Creador. Así esclavo. Esclavo. Sí que pasa. Lo decía curioso. Creador. Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades no puedes jugar. Se veía a Sans, Chara y Hiruzen quietos y con una gota de sudor, mientras que Hiruzen estaba balbuceando cosas como, porque no me ocurrió antes, soy un estúpido, entre otros. Cuando terminó su derrame cerebral por ser pendejo, se había despidió de nosotros mientras que tenía el orgullo más destrozado como ella de dejo. Postada. Se me olvidó la parte que le digo la solución del papeleo pero bueno solo le dije que utilice los clones de sombras así termina más rápido y bueno esa fue su reacción, fin de nota. Sans. Bueno dejando la pendejada de Hiruzen, vos dormís en la cama mientras yo en el sofá sí. Lo decía apuntando a Chara. Chara, vas a dormir bien porque te veo algo traumado. Lo decía curiosa. Sans. Me mato un puto demonio, además en ese día era de noche así que creo voy a tener pesadillas pero bueno Sans ya las sufría. Chara. Creo que, espera que. Sans. Nada. Lo decía haciéndome el tonto. Chara. Ok. Lo decía algo insegura. En la noche. Se veía a Chara yendo a tomar algo de agua pero, escucho como si alguien estaba llorando y venía de mi dirección. Cuando se acercó vio que yo estaba llorando mientras decía, Papyrus, Huaco, Mama, Papa, etc. Al escuchar que decía el nombre de Papyrus se sintió mal por mí algo muy raro, pero sin que se dé cuenta se acostó conmigo así sacándole un sonrojo pero vio que ya no lloraba, y por una razón se sintió bien así abrazándome poniendo mi cara a donde su pecho así quedándose dormida. Al día siguiente. Se veía ya los rayos del sol apuntando hacia un lado de mi cara donde tenía un lugar para respirar y un ojo afuera de los pechos de Chara. Cuando abrí los ojos no evité sonrojándome ya que nunca había dormido con una chica al lado mío aún más con la posición que estábamos. Sans. Oh por Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué está aquí Chara? Lo decía muy nervioso y muy sonrojado. En mi mente. Tranquilo Ned, piensa en la Biblia. Pero por el movimiento y por el ruido hice despertar a Chara, que al ver en qué posición estábamos, se sonrojó como un tomate pero el que más sonrojado estaba era yo porque Chara estaba en ropa interior así casi me desmayo del sonrojo y sangrado nasal. Chara, no veas pervertido. Lo decía muy sonrojada. Sans. Ve a cambiarte por favor. Lo decía muy nervioso y sonrojado. Así como un rayo se fue a ponerse ropa. Mientras que un cierto Hokage miraba toda la escena con un sangrado nasal y sonrisa pervertida. Hiruzen. Vaya no sabía que era un Don Juan. Lo decía pervertidamente, mientras que miraba su bola de cristal. Cuando Chara ya se cambió de ropa, nos estábamos mirando con un gran sonrojo. Sans. No digo nada si tú no dices nada. Lo decía incómodo y sonrojado. Chara. Oh. Lo decía también sonrojada. Sans. Mejor veo que desayunamos. Lo decía yendo a donde el refrigerador pero solo había ramen instantáneo. Sans. Suspiro, solo hay ramen pero esto me lo quedo. Lo decía con cansancio pero con una sonrisa de Sans por ver que tenía ketchup. Luego de un rato. Se nos veía caminando en la calle de Konoha mientras que escuchábamos los susurros de los aldeanos como, ¿qué hace esa niña junto con el demonio? Pobre niña está siendo manipulada por el demonio, ¿qué cosas tan horribles le va a hacer a la niña? Entre otros. Chara. Porque estas personas te están acusando de manipulador. Lo decía algo enojada ya que me estaban acusando sin pruebas. Sans. Ya de acostumbradas que me digan eso, incluso que me digan, el niño demonio, o el niño zorro. Lo decía tranquilo pero. Un grupo de aldeano iba hacia mí y Chara para golpearme ya que notaron las marcas de zorro que tenía en las mejillas. Cuando ya estaban cerca de nosotros dos, me iban a dar un golpe con una botella de vidrio pero la había esquivado junto con Chara. Sans. ¿Qué intentabas? Lo decía serio. Aldeano 1. Intentaba que dejes a la niña en paz maldito demonio. Lo decía rompiendo la botella de vidrio así afilándola. Sans.
Jejeje jajajajajaja, no me intenten reír, yo manipulándola, ¿es en serio? Jajajajajajajaja. Lo decía no parando de reír. Aldeano 1. Deja de burlarte de nosotros. Lo decía intentando cortarme pero, Chara le había cortado la mano que tenía la botella de vidrio. Aldeano. Pero no pudo gritar más porque lo había matado con un hueso. Aldeano 2. Rápido matemos al demonio, se está rede. Pero Chara le había cortado la cabeza de un tajo de su cuchillo. Sans. Jejejejejejejajajajaja, van a morir. Lo decía como Dust Sans haciendo asustar a los aldeanos y un poco a Chara por los malos recuerdos. Aldeanos. Todos contra el puto demonio de mierda. Lo decía atacándonos. Lo que había pasado era que creé un Gaster Blaster así disparando un rayo láser. Por el ruido hice llamar la atención de unos ninjas que me buscaban para, según ellos, lograr matar al demonio. Al verme se asustaron por mi expresión de psicópata y al lado mío el Gaster Blaster, a lo cual me iban a atacarme pero saqué un hueso afilado, así me lancé contra los ninjas que al ver que me lancé contra ellos se confiaron, pero esa confianza se fue al ver cómo dos de sus compañeros murieron por un corte a la garganta, a lo cual me habían atacado pero siempre cuando estaban cerca mí los esquivaba como si nada y con tajos limpios les cortaba sus cuellos o los apuñalaba. Ahora sí todos estaban asustados por la desesperación. Uno de los ninjas dejó su compañero para salvarse, pero lo leve en el aire así con muchos huesos lo dejé como que eso, pero uno me intentó apuñalar pero lo esquivé, así le atravesé el cráneo con el hueso. San. Por la risa se quedaron muy helados, incluso Chara se quedó helada por el miedo, así Chara estaba matando a 5 ninjas junto a algunos aldeanos que intentaban matarme, pero ahora sí me estaba pasando y mucho ya que estaba matando a lo loco y muy sádicamente, a lo cual se quedó predeficada. Ninja 1. No, por favor, déjanos vivir, por favor. Lo decía muy asustado. Sans. Jajajajajajajaja, qué risa, de verdad, ¿me quieren ver imbécil? Ustedes no iban a hacer ni caso a mis súplicas o las de Chara, por eso les voy a matar como ustedes me iban a hacer a mí. Ninja 2. Por favor déjanos vivir, no vamos a molestarte más. Pero. Sans. Cállate escoria. Así atravesando su cráneo con un hueso. Sans. Uno menos, me faltan 3. Lo decía como un psicópata. Ninja 3. Porfa. Pero comenzó a aflorar, así lo comencé a golpear con las paredes, mientras que de a poco donde las paredes salía unos pequeños pinchos de huesos, haciendo que pierda litros de sangre, hasta que me cansé y lo mate atravesándolo por completo. Sans. 2 menos, solo me falta 2. Ninja 4. Por favor déjame ir en paz. Lo decía desesperado. Sans. Bueno. Lo decía haciendo señas que decía que lo deje en libertad. Así ese ninja se iba a salir de ese lugar lleno de sangre pero. Sans. Y aquí tenés tu paz ja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 . Lo decía empalando al ninja con un hueso así atravesando su corazón mientras que me miraba con horror. Sans. Bueno, solo quedas tu pequeña mierda. Lo decía con cara sádica. Ninja. Por favor, déjame irme, tengo esposa y una niña, por favor déjame irme en paz. Lo decía suplicado y llorando del miedo. Sans. Jajajajajajajaja, qué risa me da cuando los abusones suplican por no salir lastimado. Bueno, fue bueno mientras que duro, pero bueno todo lo que tiene un inicio, debe terminar, y terminará con tu muerte. Lo decía a punto de sacar un Gaster Blaster pero. Chara. Por favor para de matar. Lo que no contaba era que Chara me abrazara mientras que suplicaba que no siga matando, pero sentía húmedo en mi espalda, era Chara que estaba llorando. Chara. Por favor ya déjalo, ya aprendió la lección, por favor. Lo decía llorando. Sans. ¿Qué estaba a punto de hacer? Lo decía atónito porque había matado sí que quiera. Sans.
Chico, no te voy a matar, pero ten en cuenta esto, si oigo algo en contra de las personas que más quiero hacia directamente hacia Chara, suspiro, no querías haber nacido porque, te torturaré tanto que quieras que la diosa de la muerte te lleve lejos de mí porque te haré sentir que el infierno sea un paseo por la playa, capich, niña. Sí, por favor no me hagas nada. Lo decía muy asustado. Sans. Bien, ahora, vete antes que cambie de opinión y que quiera matarte. Lo decía serio y haciendo que el ninja corra espantado y con un líquido en sus pantalones. Sans. Chara. Sans. Lo decía dejándome de abrazar. Sans. Lo siento, por hacerte llorar. Lo decía tanto me vuelta así abrazando a Chara mientras que lloraba. Chara, no te disculpes, yo me debería disculpar, hice mucho daño a Sans, y ahora vos lo estás sufriendo. Lo decía arrepentida por el daño hecho. Sans, quiero estar un rato solo. Lo decía dejándola de abrazar, así yendo de ahí, pero Chara me seguía sin que me dé cuenta. Sans, ¿qué es lo que he hecho? Mate a todos esos ninjas y aldeanos, aunque algunos se los merecía pero había otros que no. Lo decía culpándome por toda esa masacre, sin que me dé cuenta que Chara me seguía, pero lo que nos dimos cuenta ninguno de los dos era que dos ambos nos seguía. Me seguía culpando hasta que llegué a un cierto campo de entrenamiento, era el campo de entrenamiento número 7. Sans. ¿Por qué soy tan idiota? Lo decía golpeando un árbol sin medir mi fuerza, y como era un Saiyajin había roto el árbol del puñetazo mientras lloraba. Recordando cosas del pasado pero me di cuenta que lo contaba en voz alta haciendo que los Zambus y Chara lo en el recuerdo. Se veía a un niño de pelo negro, era yo que estaba llorando, lo que pasaba era, flashback, se me veía junto con un señor de avanzada edad, era mi abuelo que estaba en el hospital muy mal porque nada iba a morir. Yo, por favor, Sniff, no te mueras, Sniff. Abuelo, ven aquí mi niño. Lo decía con pesadez y sonriendo. Así me había sentado al lado de él. Abuelo, lo siento, no podré verte crecer, no podré verte convertirte en alguien que haga sonreír a la gente. Lo decía con una sonrisa triste. Yo, no, Sniff, no te vayas, Sniff, resístese, seguro que habrá una solución. Pero mi abuelo me abrazó. Abuelo, me gustaría eso pero, lamentablemente no hay solución. Lo decía soltando unas lágrimas. Yo, no quiero que dé. Pero no pude hablar porque. El sonido que era la señal que mi abuelo ha muerto, a lo cual estaba muy destrozado y no lo quería soltar, los médicos y mis padres querían que lo suelte pero no quería hasta que lo solté, yo. Déjenme, quiero estar con mi abuelo, solo quiero estar con. Pero me habían logrado sacar del cuarto de mi abuelo, intentaba entrar pero lo habían cerrado con llave. Yo, maldición. Lo decía golpeando la puerta, que sin querer llamé la atención de un guardia de seguridad que al ver que intentaba entrar a la fuerza, me había agarrado y me llevó a donde la salida. Yo, suélteme, quiero entrar. Pero me había lanzado a la fuerza a donde la salida. Guardia. Chico, no te voy a dejar entrar hasta que lleguen tus padres. Lo decía evitando que entre. Yo, maldición. Lo decía frustrado. A lo cual quise irme pero el guardia me agarró del brazo. Guardia, no te vas a ir hasta que lleguen tus padres. Lo decía agarrando mi brazo. Yo, he dicho que me sueltes. Lo decía pegando al guardia a donde su entrepierna. Así mientras que el guardia estaba agarrándose sus partes yo ya me había ido de ahí. Pasó un buen rato hasta que mis padres se dieron cuenta que yo no estaba así me salieron a buscar. Nota del creador. Perdón si no es tan bueno por si decirlo, mi pasado ya que hoy no vengo inspirado, fin de nota. Pasó unas horas, hasta que me encontraron en un parque, pero un tipo encapuchado me intentaba robar con una pistola, al ver que me intentaban robar, se arrojaron contra el tipo pero... Pum, había disparado varias veces dándole a mis padres en la cabeza así matándolos, al ver eso me enojé, no, estaba furioso. Yo, sos, un, hijo de remil puta que te parió. Así lanzándome contra el ladrón, como era chiquito no podía apuntar bien, así que aproveché esa ventaja y le logré dar un golpe pero como era pequeño, no tenía tanta fuerza así que me pudo dar un disparo en el hombro pero agarré una piedra, y le logré dar un golpe así haciendo que tire su arma así agarrando el arma. Yo, toma esto hijo de puta.
Así disparando a la cabeza del ladrón, así matándolo. Nota del creador. Lo sé que no estuvo tan bueno el pasado del prota, pero bueno, fin de nota. Así acabando el flashback, también acabando este video, bueno adiós, intentaré ser algo más activo, creo que en el verano, como se acerca cierre de trimestre voy a poder ser más activo, así, la razón que no estuve activo era porque estaba enfermo y tenía mucha tarea, pero bueno. También una noticia y ya acabo el vídeo, la noticia es que, tengo Facebook, sí, por fin tengo Facebook, pero es el Lite, pero creo es lo mismo pero que ocupa menos espacio, así que nada, aquí tienen el Facebook y adiós, les dejo unos minutos para que lo busquen.